¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a Editorialmente, este programa que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, su Consejo Editorial Universitario y Garza TV, emprende para presentarle a ustedes, a nuestros profesores investigadores, para platicar con ellos sobre sus inquietudes académicas, sus logros profesionales en el estudio, en la investigación, y algo muy importante, que nos comenten y nos compartan sus propuestas académicas a través de los libros que ellos están publicando y que da a conocer nuestra universidad. Estamos transmitiendo desde uno de los espacios de la Ciudad del Conocimiento, aquí en la zona conurbada de la capital hidalguense, concretamente en el municipio de Mineral de la Reforma. Esto es Ciudad del Conocimiento, la antigua unidad universitaria que hoy aloja al Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y bueno, el día de hoy tenemos dos invitados, el doctor Raúl García García, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias. Y el doctor Ismael Aguillón León. Doctor, bienvenidos ambos. Ustedes son profesores, investigadores del área de Trabajo Social en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, doctor, quisiera usted comentarnos ¿cuál es su formación académica? Sí, bueno, gracias. Antes que nada, agradecer la invitación. Y bueno, aquí estar en familia. Bueno, ya tengo yo 20 años en esta universidad. Soy licenciado en Trabajo Social, maestro en Educación y doctor en Ciencias Sociales. Doctor Aguillón, ¿nos quisiera comentar su formación profesional? Claro que sí. Buenos días o buenas tardes. Ya por segunda ocasión, gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos nuevamente. Y pues mi formación es licenciado en Trabajo Social por la UNAM y licenciado en Derecho también por la Facultad de Derecho de la UNAM. Y en el caso de la maestría hice una en Trabajo Social en la Autónoma de Nuevo León y una maestría en Derecho Civil en la Universidad del Distrito Federal, y últimamente terminé el doctorado en Derecho en la Universidad de Baja California. Doctor García, usted se incorpora como profesor investigador ¿en qué momento a nuestra universidad? Fíjese, para mí un grato, una satisfacción el estar en esta universidad que me ha apoyado y me ha fortalecido. Yo llegué nada más con el grado de licenciado hace 20 años y la universidad, dentro de su plan de desarrollo, plantea el desarrollo de sus profesores. Entonces la universidad me apoyó para hacer mi maestría en educación, mi doctorado en ciencias sociales, me apoyó para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces todo esto ha de ser en promedio 4 o 5 años que accedí como profesor investigador, y este año que se me dio el nombramiento de investigadores. Muy bien, felicidades además. Y bueno, ambos están, además de haciendo investigación en el Cuerpo Académico de Trabajo Social, están haciendo investigación, están formando nuevos cuadros profesionales en la licenciatura, supongo que en el posgrado también están incidiendo. Y bueno, con una trayectoria académica interesante y encima de todo emprendiendo investigaciones sobre áreas de su especialidad. Ustedes hoy nos acompañan para platicarnos de un libro interesante y que además nos permite un tema de charla muy enriquecedor: Política Pública, Seguridad y Asistencia Social, Crisis en México. Es este libro que además, bueno, lo edita la universidad en coordinación con la UNAM, con Acanitz, con apoyo del PIFI y en una coedición con Miguel Ángel Porrúa. Lo importante de este libro, y es que en este programa nosotros no limitamos el asunto a solo platicar de libros recientes. Los libros pasados también nos dejan mucha información y sobre todo son puntos de contraste interesantes. Este libro es editado en el año 2012, han pasado prácticamente 6 años. Aquí ustedes se acercan en este libro, voy a permitirme leer los capítulos. El Estado y la política pública, un acercamiento teórico al problema. La seguridad y asistencia social, una mirada retrospectiva al problema en México.
De la caridad y la asistencia a la seguridad social en México. Es un libro en que ustedes, es un capítulo en que ustedes dos lo trabajan conjuntamente. Enfermedad y hospitales de la Ciudad de México, siglo XVIII, notas para la construcción de una salud pública. Foucault, el gobierno, las políticas y su implementación. Seguridad y asistencia social, un análisis de los adultos mayores en México. Capital social y calidad de la vida de las personas en la etapa de retiro, el caso de los militares de la Armada de México. Y finalmente, educación social y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica, tratamiento de diálisis peritoneal en el IMSS. Es decir, tratan varios temas. ¿Cuál fue la idea, para primero situarnos en el concepto del libro, cuál fue la idea al organizar este libro y sus temas, doctor García? Okay. Gracias. Fíjese, para hablar acerca del contenido del libro voy a hacer también una ampliación. Por ejemplo, en el 2012 nosotros teníamos un cuerpo académico en formación. Hoy, 6 años después, ya somos un cuerpo académico en consolidación. Ya subimos de grado. ¿A qué voy con esto? Que también cuando se hizo esta obra, se hizo en conjunto, sí participamos, como usted lo dice, lo mencionó hace un momento, diferentes profesores. Algunos ya no están con nosotros, por cuestiones de intereses académicos ya no están, pero cuando se hizo esta obra fue pensada también en el sentido de hacerlo con egresados y en algunos casos alumnos, o también en este caso del Sistema de Defensa Nacional. Por ejemplo, el doctor Mario Vela Domínguez, él trabajó en la Armada Nacional, entonces de ahí la dirección de tesis de él la hizo el doctor Martín Castro. Entonces, entre los dos espacios se llevó a cabo esta obra, ¿no? Una obra colegiada donde nos interesaba vislumbrar que en ese entonces ya se veían venir los problemas que estamos proyectando ahorita, que es en cuanto a la seguridad social. Pero cuando nosotros lo plasmamos aquí, nosotros sí tratamos de ver el problema de la seguridad y la asistencia social. ¿Cuándo se da uno? ¿Cuándo se da este otro? Formas de apoyo o de beneficio social que pueden tener trabajadores y los no trabajadores. Claro. Creo importante destacar que si algo está en la mesa de las discusiones y las preocupaciones actualmente es precisamente la asistencia social. Estas instituciones, entre lo cierto y los rumores, hacen que la gente, trabajadores o no asalariados directamente, de cualquier manera, estén preocupados por el futuro de estos asuntos. En este sentido, doctora Guillón, en el artículo que trabajan ustedes de la caridad y la asistencia a la seguridad social en México, a lo largo de 6 años entre la previsión de ustedes y la situación actual, ¿qué contraste nos daría usted? Pues de hecho casi fue un tipo de estudio predictivo, ¿no? Predictivo en el sentido de que pues ya lo veíamos venir, incluso ya cuando, por ejemplo, yo ingreso a la universidad, pues bueno, todavía alcanzo a llegar y llego incluso con lo que es la inserción a lo que es el sindicato, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, posteriormente fuimos viendo que pues ya las prerrogativas iban disminuyendo para los trabajadores, ¿no? Y bueno, en ese sentido hemos visto que incluso ya en el 2012 lo vimos todavía más a fondo, ¿no? 2013, pues bueno, se dieron las reformas, las llamadas reformas estructurales, y en ese sentido, pues el derecho a la seguridad social pues viene incluso todavía a menguar aún más lo que es esa calidad de vida de los trabajadores e incluso, como comentaban aquí, los no trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es un estudio, es una investigación que está muy ad hoc, está muy incluso en la realidad y en este tiempo que, pues bueno, los tiempos de cambios no siempre son buenos y en ese sentido, al menos para los trabajadores, hemos visto que ha ido menguando ese derecho a la seguridad social, ¿no? Y pues bueno, no es lo mismo la seguridad social que la asistencia social, ¿no? El tener derechos en la seguridad social, que son los derechos colectivos de los trabajadores, pues bueno, nos da esa seguridad de que vamos a
llegar con una vejez o incluso con una pensión por cesantía o por vejez o incluso una incapacidad. Sin embargo, con las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, resulta que ya no, puesto que ya los contratos son por cada 6 meses, y esto pues genera más obligaciones pero menos derechos, ¿no? En ese sentido creo yo que el libro, a pesar de que fue en el 2012, está al día y está en una realidad que al menos en México y muchos países latinoamericanos estamos viviendo, ¿no? Claro. Doctor García, lo que comenta el doctor Aguillón es muy interesante, la diferencia entre la seguridad social y la asistencia social. Se ha planteado mucho los riesgos de un Estado asistencialista en exceso. Se plantean estos temas inclusive por los intereses que pudiera haber de diversa naturaleza. Pero ustedes aquí abordan algo que resulta, y lo decía el doctor Aguillón, predictivo. Si bien en muchas ocasiones se dice un libro con más de 5 años ya no es vigente, no, yo creo que no. Yo creo que justamente la historia de las ideas, la historia de las políticas, la historia de las estructuras gubernamentales nos permite advertir, prevenir, vislumbrar los cambios y desde luego trazar políticas no solo adecuadas al tiempo, sino adecuadas a la justicia social. Ustedes aquí hablan en ese sentido, los artículos se refieren mucho a ese aspecto. ¿Cómo ve a 6 años entre lo que ustedes plantearon de la asistencia social? Aquí dice de la caridad y la asistencia a la seguridad social. ¿Cuáles son los matices que el Estado está jugando a lo largo de 6 años y al término de un sexenio tan polémico? Aquí, por ejemplo, si bien cobra singular importancia el capítulo de la caridad y la asistencia, pero también el capítulo 2, la seguridad y asistencia social, una mirada retrospectiva al problema en México. Por ejemplo, ahí, maestro, lo que plasmamos nosotros es cómo México pasó de una etapa postrevolucionaria a un estado en reconstrucción. Se dice que fue un estado de bienestar solamente en el sexenio del general Lázaro Cárdenas, pero ya posteriormente fue un estado más populista. Es un debate aquí también. Que sigue, además, creo que se ha puesto, es un tema redivivo actualmente y en estos momentos, ¿no? Claro, entonces, ese es algo que nosotros ya lo estábamos viendo aquí. De ese estado, repito, de ese estado populista que fue básicamente hasta los años 70, que si bien aproximadamente de los 40 a los 60, 70 todavía, sí hubo una construcción en México de seguridad social. El IMSS, el ISSSTE, mismo Pemex, Sedena, o sea, crearon esas condiciones. Pero ¿qué pasó después? Llega una crisis en México financiera en los 80s, la caída del precio del petróleo, y entonces México pasa de tener un modelo de hacia adentro a un modelo hacia afuera. En el modelo hacia adentro más dependiente. Es que era donde es esa parte de que viene en el libro de cómo si había un proteccionismo, pero también sin un cuidado de las finanzas. Llega el 82 y se abre, pero también sin una proyección o una protección a nuestras empresas. Entonces, en ese modelo de neoliberal que comienza, llamado neoliberal, que comienza aproximadamente en el 82, es que cuando comienzan a recrudecerse o a limitarse la seguridad social. Ya obviamente la vemos en diferentes reformas que hubo a la seguridad social, pero cada vez es más limitado que el trabajador asalariado acceda a una seguridad social. Y es algo que nosotros veíamos en este libro y lo estamos viendo nosotros que en una mirada latinoamericana está pasando. Ejemplos concretos y graves que debemos de ver, en el caso, el más grave para mí es el de Nicaragua. Ya va por la reforma a la seguridad social. Otro caso es el caso de Argentina también, la reforma a las pensiones. Las frecuentes crisis que han tenido en sus pensiones, su sistema de retiro, que además, lo decía el doctor Aguillón, esa previsión de un retiro decoroso para los asalariados y de una asistencia mínimamente justa, mínimamente y es que es de acuerdo al para trabajo nosotros, claro, que el sujeto en este caso en la edad productiva y larga además. Exacto.
y ahora existe ese grave riesgo de no quedarse con la seguridad social. Pero el escenario es más desalentador para las futuras generaciones. Fíjese que toca usted un punto muy interesante. Para empezar, ahorita que hacía usted su comentario, pues recordaba yo aquello del 79, cuando el pozo petrolero El Iztoc, y que el presidente en turno, López Portillo, decía: tenemos que aprender a administrar la riqueza. Y no aprendimos a administrarla, obviamente, porque estuvo la riqueza. Y toma otro comentario importante y alarmante si no nos ocupamos de él. No las futuras, las presentes generaciones. Yo creo que es muy interesante esto porque estas generaciones están llegando, y ya lo adelantaba usted, contratos de 6 meses o menos, los sistemas del outsourcing famoso, que es una negación absoluta de derechos y obligaciones del contratante, y desde luego ni aspiraciones de retiro, ni aspiraciones de justicia social, de seguridad, no prestaciones, etcétera, etcétera. Yo haría aquí un comentario que sí me pareció peligroso en el momento en que lo oí. Hubo allí en televisión, en radio, no sé en dónde, un promocional que decía: joven, ya saliste de la universidad, prepara tu retiro. O sea, cuando a nuestras generaciones les dijeron: prepara tu futuro, traza tu proyecto de vida, ilusiónate, construye tus sueños, no construye tu retiro. Es decir, les estamos negando los sueños a esta juventud, y eso me parece, además de injusto, gravísimo. ¿Qué opinión les da? Porque además, por eso, cuando este libro lo elegimos para presentarlo, doctora Guillón, pues con todos los artículos que ustedes aquí incorporan, me pareció interesante. Por ejemplo, cuando hablan de seguridad y asistencia social, un análisis de los adultos mayores en México. Frente a esto, ¿no tienen en previsión el estudio y previsión de las nuevas generaciones laborales en México? Porque nos hablan aquí un análisis de los adultos mayores. Y yo creo que cuando uno lee este artículo, piensa uno en estas generaciones, que ya usted adelantaba algo. ¿Qué viene como obligación de los investigadores universitarios y de los alumnos en formación para seguir abordando estos temas? Yo creo que hay que regresar a ese planteamiento y replantearlo, ¿no? En el caso de esos requerimientos o eso que peleamos durante la Revolución Mexicana, que era precisamente la seguridad social, ¿no? Una seguridad social en el sentido de tener mejor educación, laica, gratuita y obligatoria, en el caso de tener un mejor trabajo, ¿no? Y en ese sentido, tener, aparte de ese derecho laboral, también tener esa parte de derechos humanos, ¿no? Que si bien México suscribe los tratados desde los 60s incluso, ¿no? Incluso con la OIT, en ese sentido el derecho a la seguridad social de los últimos 20 años hacia acá se ha venido, como ya lo comentamos, menguando, y bueno, habrá que regresar a ese replanteamiento que en la misma Revolución Mexicana se hacía, de tener un mejor trabajo y un trabajo digno incluso para retirarse y retirarse bien, ¿no? Puesto que la pirámide poblacional en unos años, hablamos de unos 30, 40 años, que pues se dicen muchos, sin embargo se van rápido, pues la pirámide poblacional en México se va a revertir, y en el caso de los jóvenes van a tener que cargar con nosotros los viejos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, las políticas públicas creo yo que están muy acotadas, y lo que haría falta serían políticas públicas sociales desde lo que realmente se necesita, ¿no? Y no dejarle a las futuras generaciones esa carga fiscal, económica, incluso personal, ¿no? Sino desde ahí, desde estos momentos, incluso desde antes, plantearse precisamente esos escenarios en donde los jóvenes, pues bueno, van a tener que echarle más ganas, con menos derechos, pero más obligaciones, ¿no? Doctor, este libro, insisto, doctor García, este libro tiene muchos elementos que harían obligatoria su lectura a 6 años de distancia. Un artículo que a mí también, hojeándolo, no lo he leído todavía, decía educación social y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica.
tratamiento de diálisis peritoneal en el IMSS, por ejemplo. Me parece que este es un tema que por la esperanza de vida ha aumentado los años, pero también la falta de esta educación social para la calidad de vida nos lleva a un problema que, asociado a lo que comenta el doctor Aguillón, tenemos ya tocando la puerta. Además, la población aumenta por la esperanza de vida a ser más numerosa en la tercera edad, en la ancianidad, pero no necesariamente debe serlo en la decrepitud. Por ejemplo, este artículo, aunque es muy específico de la diálisis peritoneal en el IMSS, nos está advirtiendo de que como se pueden abordar muchos asuntos, la diabetes, la obesidad, el Alzheimer, qué sé yo, de enfermedades muy asociadas a una edad avanzada. Pero la visión global del artículo me pareció interesante. Y vuelvo a mi planteamiento inicial. Este libro es importante releerlo. ¿Por qué? Sí, fíjese que para aquellos tanto interesados como no, que quieran saber la diferencia de la seguridad social, sí, suena sencillo aquellos que tienen trabajadores asalariados, pero también hay una clasificación ahí. Y en tanto, ¿quiénes reciben asistencia social? Y entonces podemos decir aquellos que no tienen un salario fijo. Pero también, por ejemplo, la asistencia social está teniendo una mutuación. Antes se entendía la asistencia social como tal sin ningún costo. Pero, por ejemplo, en estos nuevos mecanismos un poco perversos, por ejemplo, Seguro Popular, que dicen que es gratis, no es cierto, no es gratis, entonces ya no es asistencia social. Si hay una cuota de recuperación, pero también igual hago hincapié en él. Obviamente este libro no toca ese tema, pero sí da que se veía venir esta parte de la privatización de esos derechos sociales, de esos beneficios sociales. Sí, exacto, eso sí viene aquí señalado. Y sí se están, como lo dijo acertadamente el doctor Aguillón, sí hasta predictivo este libro, porque veíamos llevarlo. El caso concreto, por ejemplo, del capítulo que usted dice, estuvo a cargo de una, en ese entonces, alumna, Rocío Ortiz Cabrera. Ella sistematizó su experiencia profesional que tiene en el Seguro Social y de cómo el trabajador social atiende este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Pero evidentemente no es el único, como usted lo mencionó, sino que son más vastas las enfermedades y es aquí donde esa es la nueva obra que sería proyectarlo, porque por ejemplo, sí es seguridad social, pero ahora aquellos niños que tienen obesidad infantil, aquellos que son que tienen hipertensión y no tienen seguridad social, ¿qué va a hacer ahora? Es un problema no solamente de salud pública, sino en las familias, ¿qué se va a hacer con este tipo de personas? Y eso es la riqueza de este libro cuando proyectó eso y que ahora, bueno, ya lo estamos viviendo y que, repito, para concretizar el capítulo de Rocío Ortiz Cabrera, es lo que ella plantea, ¿cómo lo hace el trabajador social? Claro, yo creo que ustedes aquí nos presentan en política pública algo así como cuando el destino nos alcance, pero el destino tuvo 6 años, no fue la ciencia ficción de muchos más o de otros siglos, sino qué importante es leer justamente estas aportaciones de los investigadores científicos de nuestra universidad y de las universidades del país. Definitivamente, pues les agradecemos que se ocupen de estos temas, que nos adviertan, y para eso es editorialmente, es un programa para difundir la obra de ustedes y bueno, si no estudiamos nuestra realidad, nuestro pasado, nuestro presente, aunque parezca un lugar común, cuánto es el riesgo de volver a tropezar con los mismos errores. Pues felicidades por este libro, es un libro vigente. Política Pública, Seguridad y Asistencia Social, Crisis en México. Consúltelo en las bibliotecas de nuestra universidad, búsquelo, léalo, seguramente le interesará por su propia existencia como trabajador, independientemente del rango de protección social que tenga, o como futuro trabajador. Léanlo. Finalmente, la sociedad tiene que replantearse nuevos elementos para la seguridad y la asistencia social en un país como México, que debe reconstruir muchos de sus caminos.
Les agradecemos, doctor García, doctora Guillón. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues seguimos esperando ahora a 6 años seguramente que están ya pensando en proponernos otra interpretación de una realidad también urgente de atender. Sí, claro, muchas gracias. Por aquí los esperaremos y a usted que nos sigue en este programa, lo invitamos a que atienda la próxima emisión de Editorialmente. Gracias.